Hola amigos, Víctor Saiz de Víctor Marazoner y hoy tenemos un vídeo que llevaba tiempo esperando hacer, comparativa de super zapatillas de competición, porque como ya sabéis, entre cumpleaños, Reyes y Santa recibí 3 nuevas zapatillas de competición más las que ya tenía anteriormente para maratón, así que vamos a ello. En el vídeo de hoy compararemos mis Nike Alphafly versión 1 que tuve desde mi primera incursión en el running para maratón, competición. De hecho me gustaron tanto que compré unas en oferta cuando salió la versión 2. La versión 1 todavía estaba en rebajas y me compré otras. Pero últimamente tengo 3 modelos para comparar. Las Streakfly, que obviamente no es de maratón, como las anuncia Nike, 5K y 10K, pero veremos el veredicto ahora que ya hemos puesto más de 40 kilómetros en ellas, 12 salidas en total. Las más famosas, diría yo, en el mundo del running, las Vaporfly Next Percent 2 de Nike también, pero posiblemente las llevan más corredores que las Alphafly. Y el equivalente, digamos, en Adidas, las Adios Pro versión 2. Ahora hay una versión 3 que creo que tampoco difiere tanto, pero ya hemos puesto varios, vamos a ver exactamente, en estas casi 100 kilómetros, 96 y pico, y en las Vaporfly hemos puesto 59, 60 kilómetros, o sea que ya hemos hecho varias tiradas largas, entrenos, series, intervalos y alguna carrerita, así que vamos a ello. Iremos dando mi opinión una por una y luego las pondré en orden de primera a cuarta en mi rotación bajo mi punto de vista para competición, así que vamos a empezar. La primera, Nike Streakfly, ZoomX Streakfly de Nike. Pues he salido con ella varias veces, he hecho desde un entreno de series hacia abajo, 1200, 1800, 600, 400, 200, con 1 minuto de recuperación, calentamiento y enfriamiento en pista. Fue la primera salida. He hecho 12 kilómetros con 3,5 de ellos a ritmo umbral un pelín más alto posiblemente. He hecho un 10 por 200 con 45 minutos de recuperación en pista, lo mismo con calentamiento y enfriamiento. Y he hecho en la última un 8 por 800 con también algún kilómetro de calentamiento y enfriamiento. O sea que he puesto la zapatilla a prueba desde ritmos lentos, calentamiento, enfriamiento, hasta un 10 por 200 metiéndole bastante cera, donde salí muy contento con el resultado de ese entreno en particular. Un 8 por 800, lo mismo, bastante bien. Y ese 12 kilómetros con 3,5 a ritmo umbral, así como en la primera salida. En general, el rendimiento bueno, en pista bastante bien, en asfalto también. Pero para mí, esta es una zapatilla muy buena para competiciones, es muy buena para entrenamiento, pero no competición. No quiere decir que no puedas hacer un 5K, un 10K en ellas, por supuesto que sí, pero creo que hay mejores opciones porque la falta de placa de carbono hoy en día es lo que diferencia ese puntito extra para competición día de carrera donde quieres ganar ese 1% extra. Y para mí le falta eso.
Son súper ligeras, es la zapatilla más ligera con diferencia en mi rotación, no pesan nada. ¿Y por qué? Tienen menos espuma que otras, tienen un perfil más bajo, lo que ayuda a reducir el peso, y también lo que es el upper, el material de arriba, es muy muy finito, es casi transparente. Así que zapatilla muy ligera. La espuma, el Zumex, es el mismo que hay en las Alphafly o Vaporfly. La diferencia es que las otras tienen una placa de carbono y una placa de carbono más la cámara de aire típica de Nike en las Alphafly, y para mí eso las diferencia. Así que si queréis una zapatilla muy ligera para intervalos, series, trabajo en pista, esta es perfecta. O si has probado una de carbono y te parecen demasiado rígidas, esta puede ser tu opción, ¿por qué no? Ahora, con el perfil más bajo que tienen, sobre todo si eres un corredor pesado, yo estoy en torno a 82, 83 kilos, creo, y piso en la media parte delantera, que por aquí aún tiene menos perfil, para mí se me quedaría muy corto, no me amortiguaría lo suficiente para una distancia superior a un 10K. Pero 5K, 10K son muy cómodas, flexibles, la espuma del Zumex es bastante, amortigua bastante, da algo de retorno, pero no tanto como una placa, obviamente. Así que para mí, después de haberle hecho estas salidas, estos kilómetros, veredicto, me las quedo en la rotación, pero como zapatilla de entreno para los jueves, principalmente con el Club Corredores en pista. Pasamos a la siguiente. Vaporfly Next Percent, o Next porcentaje 2 en español sería. Como veis, es similar, pero a la vez distinta que la Streakfly. No sé si la cámara enfoca. El perfil es más ancho. Esta llega prácticamente a los 4 centímetros en el talón, y esta pues tendrá, no creo que llegue ni a 30, y se nota. Y aparte de eso, tiene una placa a lo largo de todo el pie de carbono, lo que hace que tenga más rigidez, es una zapatilla más dura. Y otra diferencia importante, este es un perfil, una geometría muy plana. Esta, si os dais cuenta aquí, tiene un ángulo súper pronunciado. Esa es una diferencia muy muy importante. ¿Por qué? Es mucho más agresiva. Cuando pisas, está pidiéndote transicionar mucho más rápido que esta zapatilla. Entonces, aunque pese unos gramos más, obviamente tiene más espuma, tiene una placa adicional, porque lo que es el upper, el material de arriba, es muy muy similar. La posición de los cordones, todo es la puntera, suela parecida, distinto patrón, pero como veis bastante similar. Lo único que tiene en cuanto a diferencia es más espuma, más amortiguación, entonces esta puede llegar hasta maratón perfectamente, y una geometría mucho más agresiva que hace que quieras ir más rápido, y eso unido a la placa de carbono pues te da más propulsión, más retorno de energía. Y lo mismo, un corredor pesado, cuanto más presión haces al caer, pues más presión vas a tener al levantar el pie en la transición. Así que esta zapatilla no la voy a descubrir yo, es la más popular dentro de las de placa de carbono en el mundo, la lleva mucha gente en líneas de salida, por algo será. Para mí tiene una pega de la que no se habla mucho, y es que, no sé si os dais cuenta, es súper estrecha por el talón. Y yo he notado que con esta zapatilla, pasando de los 20 algún kilómetros,
porque la he llevado ya en alguna salida larga. Vamos a ver kilometrajes ahora, pero llevo unos 60 kilómetros en ella y he metido pues desde una carrera de 7 a un 13K, un 16K, 20K, perdón. Entonces fue en la de 16K donde metí 8 kilómetros a ritmo umbral, donde empecé a notarlo, que en la parte trasera, digamos, me hace que sea muy inestable, sobre todo en uno de mis pies, pie derecho. De hecho, la semana que viene iré a una clínica para realizarme un estudio biométrico de técnica de carrera. Vamos a ver si necesito hacer algún ejercicio de fuerza para compensar, porque para mí las hacen un poco inestables. Si no tienes ningún problema de inestabilidad, es un zapatillón. Es súper rápido, súper ágil, no pesa para toda la espuma que lleva, son bastante cómodas y esa es probablemente la mayor ventaja respecto a esta zapatilla. En el arco, no sé si es donde se junta, veis aquí la placa, los pods de aire, puede provocar alguna molestia cuando pasas de 25-30 kilómetros. Pero esta zapatilla, la verdad, no sé si la posición de la placa está un pelín más abajo y tiene más espuma en la parte media. A mí me han resultado más cómodas. Pero si bien es cierto que mirando la estadística, lo máximo que he llegado es a 20. Pero sí que he notado que en esa de 16 y de 20 llegaba al final con los gemelos cargados, sobre todo por la parte derecha. Y es por la poca anchura en el talón, que hace que no sea una plataforma muy estable. Así que diría que muy buena zapatilla, sobre todo, pues diría de 10K en adelante. Pero para mí, debido a la inestabilidad, posiblemente la use 5K, 10K, como mucho, no medio maratón o maratón. Pero eso es particularidad mía. Llegamos a la tercera, Adidas Adios Pro 2. En lugar de placa, ya visteis en el vídeo de primeras impresiones, tienen las varillas típicas de Adidas, con la suela Continental. También un material de arriba muy transparente, finito, ligero, poca estructura. Eso es lo mismo en todas las de competición. No buscas la zapatilla más cómoda en la parte superior, lo que buscas es rendimiento. Y esta espuma, obviamente, es distinta, es la de competición de Adidas, Light Strike Pro. Y como veréis aquí, a ver si enfoca la cámara, 39 milímetros en el talón. Se queda 1 milímetro dentro del reglamento legal. ¿Y qué decir de ellas? Pues me han sorprendido gratamente. Llevo ya casi 100 kilómetros. He hecho desde 16 kilómetros con 8 a ritmo de umbral, 16 con 6 a ritmo de umbral, aunque no llegamos a ello. Uno fácil de recovery, solo 45 minutos. Calentamiento en pista más 6, uno de 32 kilómetros, una salida de 32 larga y una salida de 19 con 10 kilómetros a ritmo umbral, aunque por motivos no la zapatilla, pero lo tuve que acortar, no era el día. ¿Y qué decir? Las primeras salidas fue como... no me llamaron mucho, pero creo que después de 2 o 3 salidas he empezado a... no sé si se han, como se dice, se han roto y ya ha empezado a tomarle forma el pie, la pisada. Me parecen muy cómodas para mantener un ritmo constante.
Es una zapatilla firme, diría que es más firme que las Nike. O sea, las varillas son bastante rígidas, casi no tiene flexibilidad, pero la espuma no hace que sientas las varillas, y lo que sí que notas es el retorno. También es parecida a la Vaporfly, que tiene una geometría bastante agresiva, y creo que son unas zapatillas eficientes y bastante buenas para media maratón en adelante. Diría que algo, y es más sensación que otra cosa, pero también es importante en la subjetividad el día de la carrera, un pelín más lentas, o mejor dicho de otra forma, las Vaporfly se sienten un pelín más rápidas que estas. Las Adidas, como buena marca alemán, fiabilidad, y creo que va a ser durabilidad también. Primera salida no me convenció la suela, pero últimamente la verdad que no he tenido ningún problema y no le veo ningún problema en cuanto a durabilidad. Creo que puede ser una zapatilla, sobre todo con el precio que las conseguí, buena inversión euro por kilómetro, y buena opción para media maratón y maratón. Y personalmente creo que iría por las Vaporfly 5K y 10K. Así que, resumiendo, ¿cómo las ordenaría? Comparándolas con mi zapatilla de competición anteriormente favorita, tanto que tengo dos, una con casi 600 kilómetros y la más nueva, donde hice el 2:57 en San Sebastián. Pues creo que no es ninguna sorpresa, seguimos teniendo número 1, y diría que para cualquier distancia. Esta zapatilla, para mi forma de correr, es casi perfecta. No le encuentro. El único punto negativo es en el arco, un poco de molestia al pasar de muchos kilómetros, pero bueno, en el maratón no todo son sonrisas, y creo que me ayuda a ser súper eficiente con mi forma de carrera. Creo que es una zapatilla en la que puedo poner un ritmo y mantenerlo casi sin enterarme. Y eso para maratón es lo que busco. Pero también he hecho 10K y es muy rápida. He hecho una carrera de 7 con cuestas, lo mismo. No la encuentro a día de hoy. Tenía esperanza a lo mejor que esta la destronase, pero por el tema de la plataforma e inestabilidad no va a ser para maratón. Posiblemente para un 5K elegiría esta sobre la Alphafly. Sería la única distancia, o si hago algo menor a 5K, que a día de hoy no creo, pero imagina una carrera de pista, 1500, un 3000, posiblemente iría con una Vaporfly. Y luego a la Adios Pro le daré una oportunidad en la media, yo creo, de Madrid, a ver qué tal, porque sí que ya que las tengo, las voy a utilizar. Y esta quedaría relegada para entrenos, no creo que la use para competición, salvo algún 5K o 10K solidario o por diversión, más que buscando marca. Para buscar marca seguiría siendo número 1, número 2 las Adios Pro 2, número 3 las Vaporfly, y quedaría en número 4 las Streakfly. Así que esa es mi clasificación, mis puntos de vista sobre zapatillas de competición, y dime si estás de acuerdo, si tienes alguna pregunta, si usas otras o cómo las comparas con estos modelos. Y nada, si todavía no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, compártelo con tus amigos, dale un like si te ha gustado y nos vemos en la próxima.